Qué gusto, mi nombre es Ciro Pérez y hago parte del equipo de Change Americas. Bienvenidos a Change TV. El capítulo de hoy está lleno de información, de buenos datos, pero sobre todo de reflexiones acerca de para dónde van las organizaciones y cómo cada uno de nosotros somos artífices, somos responsables, somos protagonistas, que nuestras organizaciones o sean exitosas o no necesariamente puedan contar la historia en un par de años. Y es que precisamente hoy les voy a hablar sobre el estado del arte de la agilidad. Y como trataré de explicar en mis ideas, o más bien, trataré de explicar lo que otros han estudiado mejor que yo, la agilidad no es una moda, es una forma de competir. Y como lo hemos planteado en Change Americas, es una manera de generar valor. Bienvenidos al estado del arte de la agilidad 2023. Muchos de nuestros clientes, por no decir todos, vienen atravesando procesos profundos de transformación. Sean nuestros clientes en la oficina de Miami, en la de Bogotá, en la de Argentina, la de Ecuador, la respuesta siempre es la misma. ¿Qué necesitamos hacer para transformarnos de manera más ágil que nuestros competidores? ¿O cómo podemos nosotros cuidar a nuestros clientes más representativos y tratar de no morir en el intento? ¿O cómo poder crecer con rentabilidad? Dilema que se le presenta a todo empresario. Es por eso que tomé la decisión de grabar este capítulo y para ello me tomé el tiempo de investigar o de revisar varias investigaciones acerca del estado del arte del agilismo con fecha de septiembre de 2022. Y es que a la hora de la grabación de este video, que por cierto espero lo puedan ver en YouTube, o por qué no también en Spotify o en Facebook, me da la impresión de que las organizaciones cada vez necesitan más de la agilidad. Sin embargo, sigue ocurriendo una buena reflexión y es pensar que la agilidad es una metodología. Y ahí es donde creo que muchos nos equivocamos. Por eso me voy a tomar el tiempo de arrancar y revisar lo que plantean varias de las empresas exitosas y famosas a lo largo de los temas de agilidad organizacional, como es CertiProf y Business Agility Institute. Al finalizar este capítulo, también les podré mostrar cómo Change America se está midiendo la madurez de agilidad o cómo más bien propone que tu organización debería tener cada ciertos meses o cada program increment, como llama SAFe, un sinnúmero de mejoras para poder continuar generando valor a todos los stakeholders y no solo a los clientes, a todos los stakeholders. Voy a contarles una historia bien interesante y es que Bill Gates en el año 2019 sugirió cuáles eran los 25 libros más influyentes que habían determinado el éxito en su carrera. Muy posiblemente en estos 4 años más, desde que escribió el artículo, seguramente tendrá más recomendaciones. Pero a ese momento me pareció interesante porque varios de los libros que él recomienda he tenido la oportunidad de leerlos y por supuesto de recomendarlos. Tal cual Padre Rico, Padre Pobre, que me parece un clásico hoy en día, o el famoso libro de 1937 de Napoleón Hill, Piensa y hágase rico, o Piensa y vuélvete rico, como lo quieran definir. Pero no voy a hablar de esos libros hoy, voy a hablar en particular de uno que cuando revisé la recomendación de Bill Gates a la fecha no lo había leído y que me pareció un libro bien interesante, precisamente escrito por Clayton Christensen. En su libro El dilema innovador, plantea una idea o una hipótesis que francamente me parece muy sensata. Y es que el gran problema de las compañías de tamaño, llamémoslo dominadores de industria, es que generalmente se vuelven tan pesadas que mejorando sus productos core no se dan cuenta que llegan otros que vamos a llamar, o como lo llama Christensen, los famosos innovadores disruptivos que entran al mercado, penetran con un producto mucho mejor que el tuyo y acaban contigo. Obviamente no voy a volver a las historias clásicas de Netflix que todos conocemos, que posiblemente nos parecen hasta graciosas ya hoy, pero piensen ustedes cuántos productos han emergido, como dice Alejandro en su famosa historia de la estrategia emergente. ¿Cuántos productos han emergido que compiten con ustedes y que hace menos de 5 años no existían? Por citar un ejemplo, el ChatGPT, la inteligencia artificial GPT, es hoy en día un competidor de, por cierto, estos podcasts o estos videocasts que estoy grabando en este momento. Es que el ChatGPT llegó y no va a esperar a nadie de nosotros, simplemente va a arrasar.
Y tal vez muchos de nosotros hoy deberíamos estar pensando qué vamos a hacer si el chat GPT el día de mañana dicta clase. Pobrecitos los profesores. Por eso es que el dilema del innovador consiste en que la mayoría de los que nos sentimos exitosos empezamos a dormir el sueño de los justos y no nos damos cuenta que hay otros que empiezan a entrar por la puerta de atrás. Y cómo no, cuando nos damos cuenta, ese innovador emergente ha ganado tanto terreno que, por cierto, a nosotros nos va a costar adaptarnos. Y es ahí donde empieza esta historia de la agilidad, porque muchos de nosotros de manera equivocada seguimos pensando que la agilidad nació por allá en el Scrum Institute en 1995, cuando se planteó que la mejor manera de desarrollar software era a través de pivotajes cortos o ciclos cortos de desarrollo. Pues es cierto, la agilidad posiblemente tiene la génesis en el desarrollo de software, pero hoy la agilidad es mucho más que eso. La agilidad no solamente, creo yo también que es un mindset y per se es una manera de afrontar los negocios. Personalmente confío y creo que no es una moda, por el contrario creo que es una macro tendencia que todos debemos implementar. Así que me voy a tomar el tiempo primero de mostrarles algunos reportes precisamente sobre la agilidad. Pero antes de ello, ¿quién de ustedes, seguramente muchos que me están oyendo o escuchando, seguramente saben cuál es el Bugatti Chiron? El cual, bueno, el Bugatti Chiron Superstar 300, que es el que ya logró alcanzar los 490.4 kilómetros por hora. Es decir, es el carro más veloz, hasta tanto Tesla no le quite ese logro, hablando de emergente, ¿no? Pero claro, ¿por qué puse este ejemplo? Porque muchos de nosotros de manera equivocada pensamos que la agilidad es velocidad. Obviamente, la agilidad necesita velocidad, pero la agilidad no es per se velocidad. Tú puedes ir muy rápido a 490 kilómetros y no conseguir clientes que te compren ese producto. Bueno, Bugatti no debe tener ese problema, pero la metáfora me sirve. Agilidad es la capacidad para poder generar valor de manera recurrente en los diferentes grupos de interés. Y es por eso que más allá que la velocidad, me gustaría preguntarles a ustedes en qué nivel están ustedes precisamente en esa capacidad de generar valor a sus diferentes grupos de interés. No me voy a circunscribir precisamente a hablar de clientes, porque damos por hecho que la agilidad es el arte de generar valor a nuestros clientes. Pero yo los quiero llevar más adelante en este capítulo a una idea complementaria que me hace mucho sentido como empresario y emprendedor que soy. Y es que si solamente dependiéramos de lo que el cliente, por ejemplo, recomienda, pues seríamos todos multimillonarios. Pero resulta que muchas veces, incluso tú o yo, como clientes, solicitamos cosas o pedimos características de producto que no estamos dispuestos a pagar. Es por eso que la agilidad no se puede circunscribir a generar valor al cliente. Tiene que pensar un poco más holísticamente para generar valor sostenible. Entonces empecemos con esta pregunta. ¿Estás listo para poder descifrar en qué grado o en qué nivel de madurez está la agilidad de tu organización? Pensemos como esta gráfica, para los que están viendo en YouTube, como una distribución normal. Pensemos el negocio en el que tú estás, sea una universidad, una empresa metalmecánica, un laboratorio farmacéutico, una empresa de consultoría, cualquier negocio en el que estés, así seas un TikToker, piensa que siempre va a existir en términos de generación de valor. Por ejemplo, en valor económico, EVA, habrán compañías que generan más EVA que otras. Por lo tanto, pensemos que hay un 25% del percentil de empresas más ágiles con mayor capacidad de generar valor económico y un 25% de empresas menos ágiles con menos capacidad de generar valor económico. Porque si hablamos de valor, el valor es un concepto bastante complementario. Hoy vamos a hablar de 6 componentes del cubo de valor. Por eso me parece interesante que vayan armando como su mapa mental. Y recuerden, la agilidad no es velocidad. La agilidad es la capacidad de una organización para generar valor a sus diferentes grupos de interés. Por eso quiero arrancar por ir al mercado y preguntarle a los investigadores qué está diciendo el mundo empresarial acerca de la agilidad. ¿Será que ya salimos de esa nube, para mí una zona gris, respecto a que la agilidad es marcos de trabajo ágiles? ¿Y realmente ya empezamos a entender que la agilidad es la capacidad de generar valor? Como verán a continuación, y esa es mi interpretación personal, todavía estamos muy en una conversación de lo que se llama en agilismo
el delivery de agilismo. Es decir, la aplicación de metodologías ágiles que comparadas con Waterfall estaríamos hablando de metodologías de ciclos cortos de desarrollo. Creo que de ahí nació y todos nos enamoramos hace más de 10 años de las ideas del agilismo como marcos de trabajo ágiles por células. Y eso sigue siendo fundamental, definitivamente. Pero yo los quiero invitar a un nivel de conciencia superior. Sin embargo, observemos qué dice este informe de adopción de agilismo planteado por CertiPro, que de hecho les quiero sugerir es una institución a nivel global que hace muy bien su trabajo. En América Latina tiene una gran cantidad de proponentes o de oferentes y creo que de una u otra manera estar cerca a CertiProf es una manera de estar cerca a buenas prácticas. Así que agradezco que CertiProf se haya tomado el tiempo el año pasado, de junio a septiembre, octubre, de entrevistar a más de 8.000 entusiastas de agilismo en toda América Latina para tratar de concluir realmente cuál es el estado de adopción de la agilidad 2022 en América Latina. Me gusta mucho porque muy posiblemente si vamos a otros mercados, Estados Unidos, Singapur, Asia, posiblemente Europa Occidental, pues posiblemente las conversaciones pueden ser parcialmente diferentes. Pero me quedo concentrada en América Latina. Y es que si nos vamos a dar cuenta realmente para qué se está utilizando la agilidad de acuerdo a este reporte, que por cierto es el último que ha salido de CertiProf, encontramos que definitivamente la mayoría de los entrevistados siguen sugiriendo que la agilidad se está utilizando para acelerar la entrega de productos o servicios. En esencia me parece vital porque si hoy, por ejemplo, tenemos un producto que lanzamos a través de redes sociales, tenemos que estar absolutamente seguros que a la vuelta de los segundos, hipersegundos, vamos a tener competidores que van a lanzar una campaña 2 o 3x mejor que la nuestra. Hoy no nos debería preocupar que nuestros competidores sean capaces de copiar nuestras características de producto. Hoy lo que nos debería preocupar es no tener la velocidad o agilidad para poder pivotear y poder mejorar. ¿Y por qué no? Como lo dice el libro del Dilema Innovador, que fue el libro que les recomendé, empezar también a paralelamente navegar en nuevos modelos de negocio o nuevos mercados. Una compañía, como lo plantea en su momento Accenture, debería pivotear su negocio en donde un 40%, 60% más bien, del tiempo debería estar defendiendo el core de su negocio. Y ese otro 40% debería estar buscando nuevos campos de juego. Y esa mezcla entre defender el core de su negocio y buscar nuevos campos de juego requiere agilidad. Por eso me parece que hace mucho sentido esta gráfica cuando se plantea que la primera razón por la cual se está utilizando prácticas de agilidad en la empresa es para acelerar la entrega de productos o servicios. Sin embargo, este tema de mejorar la alineación entre el negocio y la transformación digital se vuelve vital. Muchas de nuestras organizaciones, clientes, están sufriendo porque precisamente van desarrollando capacidades ágiles, posiblemente en áreas de innovación, pero las áreas de tecnologías de la información tradicionales no están a la altura, no están en la capacidad de poder suplir y poder lograr todos esos desarrollos, pero sobre todo en sostener los desarrollos tecnológicos. Más de uno de nuestros clientes está atravesando un gran desafío cuando se lanzan mínimos productos viables, pero las áreas de tecnologías, entre otras, no tienen la capacidad de mantener el ritmo de crecimiento de las mismas. Por lo tanto, esa velocidad que se alcanza en los primeros sprints o tal vez los primeros program increment no se garantiza mantenerlos en sostenibilidad con las áreas tradicionales de tecnología. Por eso, y aquí abro un disclaimer, DevOps, para mi gusto, es un proceso de transformación cultural, no es un proceso de alineación tecnológica. Cierro paréntesis. También es importante que muchas organizaciones, según CertiProf, 14% de los entrevistados sugirieron que la agilidad se está utilizando para mejorar la productividad. Me parece maravilloso. De hecho, Ecopetrol, una de las 100 compañías más grandes de América Latina, cliente muy importante para Change Americas, ha entendido que la agilidad sin productividad pues es filosofía. De hecho, constituir células para pensar, idear, pivotear, cómo mejorar la productividad de cada una de las familias de cargos de tu compañía puede ser una muy buena práctica de agilidad. Asimismo, también podemos encontrar que la gestión de equipos puede ser una excelente forma de explicarse por qué usar la agilidad. Y es que piensa cuánto le está costando a tu compañía precisamente esa base instalada de colaboradores, trabajando como trabajan. ¿Será posible trabajar con menos personas pero más productivas y en equipos colaborativos? Es una pregunta que no es fácil de responder, pero ahí es donde también la agilidad puede jugar un papel preponderante.
Trabajar en estructuras líquidas se vuelve hoy un papel fundamental en cualquier compañía. Muchos criticarán y dirán que el agilismo no es para implementar el 100% de las estructuras, y tal vez tienen razón, pero eso no puede volverse en un motivador para que los gerentes no soltemos personas, por el simple hecho de que pensamos que el poder está en el número de gente que lideramos. Hoy tenemos que tener líderes mucho más abiertos, mucho más flexibles. Hoy tienes bajo tu cargo 100 personas, mañana tienes 5, pero el propósito sigue siendo el mismo. También me parece importante que lo que tiene que ver con prácticas de agilidad, se quiere trabajar en mejorar la visibilidad de los proyectos. Muchos proyectos, al no encontrar o no generar valor temprano, simplemente se vuelven obsoletos y antes de salir en vivo o antes de 2 años, el proyecto ha sido abortado o lo que quedó del proyecto. Es por eso que muchos de los trabajos que hacemos en Change Americas es acompañar precisamente la generación de hábitos en el uso de una herramienta o un proceso. Alejandro Celsi, gran country manager o country president de Sodexo, me decía en estos días que el agilismo no debería convertirse en el Six Sigma de los años 2020. Y reflexioné con él cómo muchas metodologías como costos ABC, Six Sigma, círculos de calidad, reingenierías, metodologías que posiblemente tienen muchas buenas intenciones, han pasado al olvido precisamente porque no se les genera visibilidad. Se convierten muchas veces en grandes ideas que nadie usa y por ende muchos proyectos que no tienen visibilidad con el agilismo esperarían que en ciclos cortos pueda mostrar valor. Simplemente quiero dejar esta reflexión. Si tú tienes una empresa, eres emprendedor o trabajas en una gran compañía, ¿qué KPIs podrían ser sujetos de volverse OKRs? Bueno, hable un poco técnico, ¿cierto? Tal vez te haría una pregunta más simple. ¿Qué indicadores de tu negocio podrían, a través del agilismo, mejorarse de manera radical? Pensemos, por ejemplo, en el NPS, el Net Promoter Score, indicador que cuesta mucho subirlo, pero bastante fácil bajarlo. Empresas como Tesla que han logrado NPS del 90%, porque pues tiene sus Tesla Believers, pero hay muchas compañías que incluso tienen NPS negativo. ¿Será que la agilidad es una buena forma de resolver de manera radical el NPS? Es simplemente una pregunta, porque también me podría haber ido por el EBITDA, por el EVA, por la capacidad de generar flujo de efectivo. Cualquier directivo de una compañía que sea sensato debería hoy preguntarse cómo poder hacer la mitad del trabajo para conseguir el doble del resultado. Y es por eso que las metodologías ágiles no solamente vienen para desarrollar productos o servicios o desarrollar software, sino también para generar valor en general. Ahora, en este reporte de agilidad podemos observar que evidentemente las áreas de las compañías que mayor aprensión tienen sobre agilidad, pues es de notar que son las de tecnologías de la información, desarrollo de software, pero con gran interés se ha podido encontrar que las áreas de operaciones se han convertido en un motor apoyados en agilidad. Esto me parece muy importante porque, por ejemplo, en algunos de nuestros clientes, áreas como el área financiera, el área de auditoría, imagínense ustedes el área de auditoría trabajando en estos temas de agilidad, recursos humanos o talento y cultura, como lo quieran llamar, marketing u otras áreas, necesitan comprender que la agilidad no es un tema para ingenieros de desarrollo de software. La agilidad es un mindset para poder generar mayor valor como empleado, colaborador, empresario y por ende a nuestros clientes y en general a nuestros stakeholders. Si ustedes se dan cuenta en estas respuestas de CertiProf, podemos observar que todavía las oportunidades de desarrollar agilidad a lo largo de la organización son todas, todas. Yo antes de leer el informe supuse que ya estábamos hablando de, por ejemplo, áreas de desarrollo de software que tuvieran 90, 100% de adopción, pero cuando vemos que tan solo de los 8.000 entrevistados se observa que solo el 31% consideran que hay adopción en áreas de desarrollo de software, hay todo por hacer. Ahora, alguien podría decir, ¿y es que el único camino es agilidad? No, lo que pasa es que la velocidad de los negocios cada vez va a ser más rápida. Y es ahí donde tú tienes que tomar una decisión, porque pues posiblemente no es la agilidad. Si encuentras otra manera, hazlo, paténtalo y vuélvete millonario. Lo que pasa es que la agilidad es la respuesta que están encontrando las organizaciones para afrontar la hipercompetitividad, para afrontar estos ciclos rápidos en los cuales los clientes se aburren rápido de los productos, quieren nuevas funcionalidades y por ende
no dan tregua. Observemos esta otra pregunta del informe de adopción de agilidad de Certiprof. ¿Cuál es la barrera o desafío más significativo al adoptar o escalar prácticas ágiles en tu organización? Definitivamente no es nada raro para mí como consultor darnos cuenta que definitivamente uno de los temas más complejos es la resistencia al cambio. Es increíble cómo ya en el 2023 todavía hay personas que o no saben de agilidad o no sabiendo critican. A mí me encanta esa famosa frase de Alejandro Uribe, lo planteó en uno de sus podcasts en el locutorio, que dijo que hay mucha gente que sabe de todo acerca de nada y por eso se la pasa criticando. Yo quisiera invitar a todas esas personas que han criticado la agilidad, que se den la oportunidad de trabajar al menos 2 o 3 años de manera consistente en este tipo de metodologías, para que con datos y hechos puedan corroborar que el método no es exitoso. Pero cuando uno solamente trabaja en 2 meses, 4 meses, 5 meses y parte del principio que ya lo sabe todo para destruirlo, te estás equivocando. Bancolombia, una de las compañías más grandes de este país, lleva más de 5 o 6 años aplicando a fondo el acelerador de agilidad y manifiesta que ha cambiado más de 5 o 6 veces sus modelos precisamente de flujos de valor. Y no se preocupen por ello, más bien ocúpense porque el modelo de agilidad es un modelo como una célula, tiene que ir evolucionando, es un cuerpo vivo. Por lo tanto, me hace mucho sentido que la resistencia al cambio siga siendo, pero yo les invito a un tema. En la vida, o te resistes al cambio, o te adaptas, o lo promueves, o lo lideras. Hay 4 caminos, lo repito. O te resistes, o te adaptas, o lo promueves, o lo lideras. Tú decides. Definitivamente no hay otra forma de llevarlos a esta reflexión. Yo conozco presidentes de compañías que determinaron no entrar en el mundo de la agilidad y es respetable. Si a la vuelta de 5 o 10 años siguen siendo jugadores importantes en su industria, los felicito. No tenían que entrar a la agilidad porque de hecho, como cualquier otra teoría, es sujeta de revisión. Pero también los invitaría a que observen ustedes cómo competidores emergentes, compañías, por ejemplo, de base digital, les están ganando mercado por el simple hecho de que ustedes se quedaron con Taylor y Fayol. Simplemente una reflexión. Como podrán observar en la gráfica, hay otro tipo de variables que han afectado la adopción de las prácticas ágiles. Por ejemplo, procesos y prácticas inconsistentes. La famosa frase colombiana que terminan no sabiendo si el problema es de flecha o de indio. Y lo digo en muchas de mis reuniones porque el gran problema es que muchas personas, al ser mediocres en la aplicación de un método, terminamos cuestionando el método sin realmente saber que no sabíamos utilizarlo. Por eso, mediciones cada 3 meses de adopción se vuelven fundamentales para poder encontrar zonas grises y no generales, particulares. Vamos a poner un ejemplo. Si en tu compañía hay 100 product owner, es de manera inútil pensar que a los 100 product owner tienes que darles la misma capacitación. Por supuesto que tienes que darles un playbook, pero además tienes que particularizar las problemáticas, porque toda célula, todo product owner, toda oportunidad de mejora a través de OKRs, por ejemplo, son únicas. Yo no puedo comparar los OKRs que planteó Google cuando creó la idea o cuando, digamos, adoptó todas estas ideas de OKRs, que por cierto las copiaron de otra compañía de tecnología, a los OKRs, por ejemplo, de una compañía como Avianca, que por cierto ahora está muy criticada. Pueden hablar de lo mismo, pero son diferentes porque es mercado distinto, competidores distintos, usuarios diferentes, empleados distintos. Entonces, hay que trabajar o practicar y practicar. Otro elemento que me parece importante es que seguimos hablando de marcos ágiles asociados a delivery de agilismo. Todavía seguimos muy pegados a herramientas como Scrum, Lean Startup, Safe, Kanban, Scrumban, todas estas herramientas que suenan así un poquito como sofisticadas, ¿no? Yo creo que algún consultor se las inventó con esos nombres así como para vender más. Pero al margen de eso, fíjense ustedes que todavía trabajamos muchas herramientas es de lo que llamamos ejecución de agilismo, ¿no? O delivery. Y no es que esté mal. Desde mi punto de vista, con el pasar de los años, ojalá en los próximos 3 o 4, se hable más de agilidad desde la perspectiva del negocio, lo que se llama Business Agility, que será el tema que explicaré a continuación. Y si bien las herramientas de delivery son fundamentales porque es el cómo yo implemento la agilidad,
creo que tenemos que ir a una capa superior. Y en esa capa superior tenemos que hablar de otras herramientas que a continuación explicaré. También es importante, interesante observar que diferentes artefactos o ceremonias son las más recurrentes en los 8.000 participantes de la encuesta de CertiProf. Por ejemplo, pensar que las ceremonias se han convertido en una de las herramientas de agilismo más usadas me parece interesantísimo porque soy un convencido. Cambié la manera de gerenciar mi compañía desde hace 3 años. Trabajo con Scrumban, trabajo con sprints de 15 días y la verdad es que la generación de valor ha sido bien interesante. Las reuniones o ceremonias conversaditas en donde podemos hablar de despejes de camino, de hacernos feedback, de comprender al otro, de co-construir con el otro, de trabajar colaborativamente, me parece que es uno de los marcos y, de acuerdo con la mayoría de entusiastas de agilismo, más importantes de los marcos ágiles. Sin embargo, y quiero que observen la gráfica y para los que están tal vez están acompañándome en Spotify, pues hablamos tanto de artefactos como de roles. Por ejemplo, el rol de Coach Agile, que ha ganado mucha fuerza en este planteamiento de CertiProf, todavía no se ve como uno de los grandes marcos ágiles de trabajo. Desde mi punto de vista, el Scrum Master, el Product Owner, pero el Coach Agile gana definitivamente una fuerza muy importante. Tal vez porque mi carrera profesional en agilidad va a ser Coach Agile, en donde creo que tengo alguna oportunidad de acompañar y desarrollar equipos. También es importante que observemos en este estado del arte de la agilidad de CertiProf cuántos equipos en tu empresa practican agilidad. Miren qué interesante observar que más del 50% de las personas respondieron que menos de la mitad de los equipos de trabajo en las empresas practican agilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que más del 50% de los equipos de trabajo, llámense áreas, proyectos, retos, desafíos, problemas, cuadrantes del Balance Scorecard, como lo quieran llamar, que se conformen los equipos, todavía no trabajan con prácticas ágiles. Y bueno, ahí hay una oportunidad espectacular porque vuelve y juega. También creo que hay que desarrollar el propio método, porque el método que le funciona a IBM de pronto no le funciona a Microsoft. Así que acá hay una oportunidad y esta es, digamos, como mi gran reflexión del capítulo del día de hoy. Y es que definitivamente, como lo ven, todos los miembros de tu compañía entienden el concepto de mentalidad ágil. Para los entusiastas, el 63% en CertiProf responden que sí, pero todavía un 37% responden que no. Y a mí esa respuesta me generó muchos retos. ¿Saben por qué? Porque yo estoy de acuerdo con el famoso libro del Yahoo Goldratt. ¿Se acuerdan del Yahoo Goldratt? Cuando en el libro La Meta planteaba en su famosa teoría de restricciones que tú siempre vas al ritmo del proceso más lento. Y en agilidad creo que se combina esto para decir que cuando, por ejemplo, de 10 personas en tu equipo, 3.7 o 4, cuando redondeamos, no entienden qué es esto de la agilidad, sus principios básicos, esta gente te va a ralentizar, porque también se la va a pasar casi que resistente al cambio por naturaleza, defendiendo métodos tradicionales de trabajo. Esas personas que todavía creen que hay que pagarles porque tienen un manual de funciones y no entienden que hoy el mundo cambió y hay que trabajar es por resultados y OKRs. Por eso gran preocupación tengo por la próxima reforma tributaria, por la próxima reforma laboral de mi país. Cuando la leo, porque esta mañana me pasaron como el resumen ejecutivo, me da mucha tristeza darme cuenta que las personas que emiten leyes en este país todavía están pensando en defender posiciones arcaicas laborales que no permiten generar competitividad. Ahí les dejo mi idea. Cada uno de ustedes puede opinar acá en los comentarios de YouTube o mandarme un correo, porque, pues, por cierto, está tu punto de vista, está mi punto de vista y está la verdad. Así que para ir cerrando este capítulo del día de hoy, les quiero sugerir estas últimas 2 reflexiones de CertiProf. ¿Dónde consideras que es más rápido la generación de valor? Pregunta CertiProf. Y los 8.000 entusiastas responden con claridad: alineación entre el equipo y TI, productividad del equipo, calidad de software, gestión de prioridad. Me gustan las respuestas, pero yo creería que la respuesta debe evolucionar. Tal vez porque le estamos preguntando a muchos practicantes de agilismo tradicional y puro, de lo que llamaríamos los agilistas, y deberíamos preguntarle más es a los ejecutivos. Creo que en términos de empresa, los ejecutivos responderían algo así como: yo creo que la generación de valor para adoptar agilidad en mi compañía
debería estar íntimamente relacionada con poder garantizar sostenibilidad del negocio, poder generar valor a los diferentes grupos de interés, poder verdaderamente ser el campeón de flujo de caja, verdaderamente ser sostenible y sustentable, verdaderamente generar payback en los proyectos. Por lo menos así lo veo yo. Dame tu opinión, porque nuevamente pienso que como buenas prácticas en el trabajo de agilidad o en las relaciones de agilidad es importante el diálogo y la conversación. No solo el debate. Yo puedo plantearles acá en Change TV muchas ideas, pero ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu criterio? Y bien, las planteamos juntos y co-construimos. Así que quiero cerrar este capítulo precisamente hablando de la madurez de agilidad. En un próximo capítulo vamos a hablar precisamente de lo que plantea Change Americas y cómo Change Americas les propone madurar los marcos ágiles en su organización. En CertiProf, pues como se pueden dar cuenta en el nivel de madurez, un 38% se sugiere que las organizaciones están practicando agilidad, pero todavía tienen muchas oportunidades de mejora. Un 18% se habla de experimentos aislados en prácticas ágiles, ¿de acuerdo? Y solamente un 9% sugirió que su empresa está en un alto nivel de competencia, satisfacción del cliente o usuario con las prácticas ágiles a lo largo de la organización. Quiero invitarlos a todos ustedes a que se propongan también una meta de mejorar sus capacidades y su mindset agile este año. Por el hecho que hayas escuchado 2 o 3 podcasts, me hayas escuchado tal vez a mí o a otros expertos en temas de negocio o agilidad, no te garantiza que tengas mindset de agilidad. El mindset de agilidad lo da tu capacidad de estar retando constantemente tu propio trabajo. Preguntas cada semana tales como ¿cómo puedo generar más valor reduciendo el consumo de recursos? Podría ser una buena pregunta semanal para poder mejorar tu mindset de agilidad. Si quieres aprender más sobre temas de mindset de agilidad, estaré grabando algunos capítulos acerca de ello porque mucha gente me ha pedido sobre esos temas. Pero hay mucho material en internet y te invito a que te vuelvas, como lo dice Malcolm Gladwell en su libro Outliers, ¿no? ¿Se acuerdan las 10.000 horas que planteaba Malcolm Gladwell? Bueno, te dejo una idea diferente. No se trata de practicar 10.000 horas, se trata de hacer 10.000 pivotajes. Concepto fascinante del mindset de agilidad. Así que bueno, los espero en el próximo capítulo de Change TV y los quiero invitar precisamente a que nos acompañen en la certificación de Agile Business Manager, que se desarrolló con varios expertos profesionales en gestión de valor, los cuales, quiero aclarar, tomé esa certificación en junio, los cuales precisamente me hicieron pensar distinto respecto a la agilidad. No se trata de Scrum, se trata de generar valor. Chao, chao, nos vemos en un próximo capítulo de Change TV.